Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha enseñado clases bíblicas al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Buenas noches y es un placer tenerlos de vuelta una vez más. Y para aquellos de ustedes que están viendo en televisión, confiamos en que tendrán la oportunidad de tomar su Biblia y buscar estas escrituras con nosotros para que podamos comparar las escrituras con las escrituras, porque lo que digo no vale nada, no cuenta para nada, pero lo único que importa es qué dice la palabra de Dios, qué dice realmente, qué no dice. Porque he encontrado tantas veces que la gente piensa que dice algo que en realidad no dice. Está bien, volvamos a donde tuvimos que dejar abruptamente la última vez. Regresen conmigo nuevamente a 1 Juan capítulo 2, porque si recuerdan la semana pasada estábamos viendo el conjunto de circunstancias que Eva tuvo que enfrentar, y creo que toda la Biblia lo deja tan claro, que cada uno de nosotros, ninguno de nosotros se escapa de ello. Nos enfrentamos a este mismo conjunto de circunstancias en el área de la tentación. Y comenzó en el jardín. Y como les voy a mostrar pronto, el Señor Jesús y su ministerio también los enfrentaron, y por eso Él conoce nuestra condición de polvo. Él sabe exactamente a qué nos enfrentamos porque Él lo enfrentó. Pero si regresas a donde lo dejamos la semana pasada, en 1 Juan 2, la gente estaba... Juan escribe su pequeña epístola, versículo 16, recuerda, porque todo lo que hay en el mundo, la lujuria o el deseo de la carne, ahora eso puede ser cualquiera de nuestros apetitos, y cualquiera de ellos puede superarnos. En el caso de Eva, ella vio que era bueno para comer, y vamos a ver que fue el mismo caso con el Señor Jesús. Pero puede ser cualquier tipo de deseo carnal que nos abruma, y tenemos que ser conscientes de esos. Nos harán tropezar cada vez. La lujuria de los ojos. En otras palabras, aquello que parece tan atractivo, el viejo cliché es: no todo lo que brilla es oro. Siempre tenemos que ser conscientes de eso. Y luego Juan continúa diciendo que la otra gran área de tentación está en el orgullo de la vida. Ahora ves, el orgullo es una de las cosas más grandes que afectan a la raza humana. El orgullo es lo que impide a más personas salvarse que nada más. Las personas son demasiado orgullosas para admitir que necesitan algo de lo que Dios les puede dar. Puedo hacerlo por mi cuenta y someterme a un Dios soberano y admitir que Él es lo que necesito. No, gracias, es lo que dice la mayor parte del mundo. Muy bien, así que míralos de nuevo. Es la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida. Muy bien, dije que el Señor Jesús enfrentó los mismos tres conjuntos de circunstancias. Mateo, capítulo 4. Estos, por supuesto, se refieren normalmente como las tentaciones. Mateo, capítulo 4. Y bajemos al versículo, podríamos empezar con el versículo 1. Mateo 4, comenzando en el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado o probado por el diablo o Satanás. Y cuando había ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo ¿qué? Tenía hambre, estaba hambriento. Ahora tuve que señalarle a alguien justo ayer que siempre hay que recordar, y nuevamente tomamos estas cosas por fe, que Jesús, por un lado, era totalmente humano, era totalmente hombre, pero por otro lado, era totalmente Dios. Y así, desde su lado humano, tenía hambre. Absolutamente tenía hambre. Había estado ayunando durante 40 días y 40 noches. Como dije la última vez que estuvimos juntos, Satanás sabe exactamente dónde somos débiles y nuestro lado ciego, y ahí es donde siempre nos atacará. Está bien, sabe que Jesús ha estado ayunando y sabe que Jesús tiene hambre.
¿Y cuál es la tentación? Aquí viene en el versículo 3. Y cuando el tentador se le acercó, dijo, sí, eres el Hijo de Dios. Y aquí nuevamente está tratando de sembrar dudas en la mente del Señor Jesús. ¿Eres lo que dices que eres? Sí, sí, eres el Hijo de Dios. Manda que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, ¿qué está diciendo? Bueno, si eres todo lo que dices que eres, tienes hambre, todo lo que tienes que hacer es decir la palabra y tendrás pan. Pero ves, toda la idea era que si Jesús cedía a Satanás, habría perdido todo lo que tenía que lograr por nuestra salvación. Y así responde, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿cuál es la lección? Solo hay una manera de derrotar a Satanás y es con la palabra de Dios. Por eso estoy constantemente animando a las personas a estar saturadas con la palabra todos los días. Porque ¿cuántos de nosotros podemos pasar un día entero de 24 horas sin comer nada físicamente? ¿Por qué? Nos sentimos hambrientos, ¿verdad? Y sin embargo, ¿cuántos creyentes pasan semana tras semana y nunca se alimentan de la palabra de Dios? Escucha, tenemos que alimentarnos de ella todos los días. Todos estamos en horarios ocupados. Nadie tiene uno más ocupado que el mío. Pero aún tenemos que encontrar el tiempo y dedicar el tiempo a alimentarnos de la palabra. De acuerdo, no puede. Es vivir solo de cosas materiales y físicas. Tenemos que tener lo que es espiritual. Bien, ahora Satanás no está satisfecho, pero recuerda, él tiene que atacar a Cristo en las 3 categorías. Así que regresa en el versículo 5. Y así el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la cima del templo, en el punto más alto de la ciudad de Jerusalén. Versículo 6, ahora Satanás le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios. Mira de nuevo esa burla. Sí, eres quien dices ser. Si eres el Hijo de Dios, lánzate. Como está escrito, Él dará a sus ángeles orden acerca de ti, y en sus manos te llevarán, para que no golpees tu pie contra una piedra. Ahora es un poco más difícil ver esto cuando no es tan obvio, como cuando tenía hambre y podía convertir las piedras en pan. Pero recuerda, estamos mirando el área de la tentación del deseo de los ojos. Ahora, la mejor manera en que puedo ilustrar esto en periódicos, si estás caminando por la acera de una ciudad y las multitudes ocupadas, y si de repente alguien se detiene y comienza a mirar hacia arriba, ¿qué hace automáticamente todo el mundo? Se detienen y comienzan a mirar hacia arriba, ojos se están enfocando. Muy bien, ahora Satanás sabe esto. Y así lo que realmente le está diciendo a Jesús, si quieres que todos te miren, solo lánzate desde este alto punto en Jerusalén y deja que la multitud vea si los ángeles realmente van a venir y ayudarte a escapar y levantarte. ¿Qué espectáculo sería eso? ¿Ves la tentación? Pero, ves, Jesús incluso rechazó esa. Y su respuesta fue, versículo 7, está escrito de nuevo. Y nuevamente cita la Escritura, está escrito de nuevo, no. Tentarás al Señor, tu Dios. Satanás aún no se rinde. Regresa en el versículo 8 y lo lleva a una montaña muy alta y le muestra todos los reinos del mundo. Recuerda, el Imperio Romano. ¿Hasta dónde llegó el Imperio Romano? Desde las Islas Británicas hasta el río Ganges de India. Y ahora él está diciendo, mira sobre todos estos reinos, todo lo que puedes ver y pensar en lo que respecta a los reinos materiales de este mundo. Póstrate, adórame y te los daré. Ahora, hay tanto que quiero señalar en esa cosa en particular. Número 1, cuando las Escrituras nos enseñan que Satanás es el Dios de este mundo. ¿No lo prueba esto? Él tiene el mundo en su regazo esta noche. Él es el Dios de este mundo. Él es quien está en control. Bajo Dios, por supuesto, pero Él es el Dios de este mundo, y los reinos eran suyos para dar. No pienses ni por un minuto que no lo eran suyos para dar, pero
A menudo tengo que pensar, Satanás simplemente no sabía. No creo, simplemente no sabía que el día estaba por venir y todavía está por venir. Se está acercando, cuando de hecho todos los reinos del mundo van a ser de Cristo, van a ser de Él. Él va a ser Rey de reyes y Señor de señores, y no los va a obtener por someterse a Satanás, sino derrotándolo, cuando regrese con las nubes de gloria y por la vara, dice, de la palabra de su boca, destruirá todos los reinos de este mundo y establecerá su propio reino. Bueno, todo esto ahora lleva a ¿qué? El orgullo de la vida o la tentación fue que puedes tenerlo todo si solo te arrodillas y me adoras. Y nuevamente, versículo 10, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque está escrito, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Citó las Escrituras y como dije hace un momento, esa es la lección para nosotros. Cuando Satanás ataca, vamos al libro, vamos a la palabra de Dios para nuestra fortaleza. Muy bien, ahora volvamos a Génesis, donde dejamos a Eva habiendo comido. Y como mencioné la semana pasada, el signo de puntuación después de la palabra comer. En el versículo 6, ella tomó del fruto y comió. En hebreo, la puntuación denota una larga pausa. Ahora eso le da tiempo a Adán para aparecer en la escena. Ella ya ha comido. Y como señalé la semana pasada, ella debió haber estado sola cuando Satanás se acercó a ella y la atrapó en ese momento de debilidad. Y ella deseaba tener algo más de lo que ya tenía. Y ahora aquí viene Adán. ¿Y qué ve? Ella ha comido de ese árbol prohibido. Y creo que eso debió haberle dado un shock momentáneo. Tenía que haberlo hecho. Sigamos leyendo. Y así le dio también a su esposo que estaba con ella. ¿Y qué hace él? Comió. Giren conmigo a ver a Timoteo. Como les he dicho cuando comenzamos esto hace varias semanas, tratamos de usar el Nuevo Testamento junto con el Antiguo tanto como sea posible, porque, de nuevo, el viejo dicho es que lo que está en el Antiguo Testamento oculto está en el Nuevo Testamento revelado, ahora mismo en el número 1, capítulo 2. Timoteo capítulo 2, bajemos al versículo 13 y 14. Ahora recuerden, esto es Pablo escribiendo a Timoteo y ciertamente esta es un área donde no tenemos que sentir, bueno, esto es en una época muy lejana. Esto es para nosotros, esto, en tantas palabras, está escrito para nosotros porque Timoteo era un creyente como nosotros. Y así a Timoteo en el versículo 13 del capítulo 2, Pablo escribe, porque Adán fue formado primero y luego Eva, y Adán no fue engañado. Ahora mucha gente no sabe que eso está en la Biblia, pero Adán no fue engañado. ¿Sabes lo que eso significa? Eva fue atrapada en un momento de debilidad, y antes de que supiera lo que había hecho, ya había comido. Sucedió tan rápido. Pero aquí viene el viejo Adán. Y él tiene tiempo para detenerse y pensar. Creo que en ese momento de shock se echa atrás y contempla toda la situación. ¿Qué ha hecho mi hermosa criatura esposa? Y ella le presenta el fruto. Pero el Nuevo Testamento dice que no fue engañado. Así que creo que el sentido común nos dice, dado que conocía las ramificaciones de comer de este árbol prohibido, y dado que sabía que ya le había pasado a su hermosa esposa, tuvo que hacer una reflexión rápida y seria. Tuvo que debatir, voy a unirme a ella, voy a perder la comunión con mi Creador y quedarme con ella, o voy a unirme a ella, comer,
y perder la comunión con mi Creador. Yo llamo a eso estar entre la espada y la pared. Creo que Adán fue colocado allí con una deliberación y una decisión que dejaría atónito a cualquiera de nosotros porque no, fue engañado, está bien. Creo que obtenemos una buena imagen de ese mismo escenario bajo la ley israelí. Regresa conmigo a Éxodo, regresa a Éxodo. Creo que es el capítulo 20, 21. En Éxodo capítulo 21. Ahora, todo esto está relacionado bíblicamente para que podamos obtener una imagen completa de todo lo que sucedió. No tenemos que imaginar estas cosas, sino que podemos comparar las Escrituras con las Escrituras y obtener una buena imagen. Está bien, en Éxodo capítulo 21, ahora esto es justo después de que se dio la ley en el capítulo 20. Y tenemos un conjunto de reglas y regulaciones, no concernientes a los 10 mandamientos per se, pero que eran parte de su ley civil. En otras palabras, cómo llevarse bien con su vecino y cómo debía un empleado llevarse bien con su jefe, y así sucesivamente. Ahora, todo esto es parte de la ley, por supuesto, pero ciertamente no era parte de lo que llamamos los 10 mandamientos. Ahora, en Éxodo 21, versículo 1, ahora estos son los juicios que establecerás delante de ellos. Ahora Dios está hablando con Moisés, y esto es lo que se supone que debe transmitir a los hijos de Israel. Versículo 2, si tienes un siervo hebreo, 6 años servirá y en el 7º saldrá libre. Sin costo, en otras palabras, ha pagado su servidumbre. Versículo 3, si entró solo, en otras palabras, si entró como un hombre soltero, saldrá solo. Si estaba casado, es decir, cuando entró en servidumbre, trajo una esposa con él, entonces su esposa naturalmente saldrá con él. Versículo 4. Si su amo le ha dado una esposa, en otras palabras, entró en servidumbre soltero, pero en ese periodo de 6 años se casó. Está bien, si su amo le ha dado una esposa y ella le ha dado hijos o hijas, la esposa y sus hijos serán de su amo. Ahora esto es difícil de comprender para nosotros porque solo no estamos acostumbrados a la servidumbre, pero la servidumbre de Israel ciertamente no era como la horrible esclavitud de nuestros días pasados. La servidumbre de Israel estaba bajo los auspicios de la ley y todo se trataba de manera equitativa. Pero aún así miramos esto y decimos, bueno, ¿qué hay de equitativo en esto? Bueno, siempre recuerda, y no tomaremos tiempo para verlo esta vez, lo haremos en otra ocasión, pero Pablo escribe en Romanos 15, todas estas cosas les sucedieron a ellos, es decir, al pueblo del Antiguo Testamento, para nuestro aprendizaje. Ahora, esta circunstancia particular creo que Dios la instituyó porque encaja tan bien con Adán y Cristo, y uniremos todo esto, con suerte, en los próximos momentos. Está bien, así que dice, si su maestro le ha dado una esposa, y ella le ha dado hijos o hijas, la esposa y sus hijos serán de su maestro, y él saldrá solo. Y si el siervo dice claramente, amo a mi maestro, amo a mi esposa, y amo a mis hijos, no saldré, libre. Ahora detente un minuto. ¿Qué ha tenido que hacer este joven? Bueno, se ha visto obligado a tomar una decisión, ¿no es así? Si quiere su propia libertad, tiene que dejar atrás a su esposa e hijos. Si ama a su esposa e hijos, ¿qué sacrificará en su nombre? Su libertad, y seguirá siendo un siervo. ¿Tienes la imagen? ¿Está bien? Entonces ahora versículo 6, si después del versículo 5 donde dice, no saldré porque amo a mi esposa, amo a mis hijos. Versículo 6, entonces su maestro lo llevará ante los jueces, es decir, las autoridades civiles. También lo llevará a la puerta, al umbral de la puerta, y su maestro le perforará la oreja con un punzón y no le servirá por 6 años, sino por cuánto tiempo. El resto de su vida. Ahora esa era la elección que tenía el joven. Podía irse y tomar su propia libertad personal y separarse de su esposa e hijos,
¿O podía aceptar ser un siervo o esclavo el resto de su vida por amor a su esposa e hijos? Ahora, ¿ves sobre qué base tuvo que tomar su decisión? Está bien, ahora dije que lo relacionaré con Cristo también. Regresa al Nuevo Testamento si puedes a Filipenses. Gálatas, Efesios, Filipenses. Y recuerda, si has estado, la mayoría de ustedes aquí en el estudio han estado conmigo cada semana. Y para algunos que están viendo en televisión, espero que hayan estado con nosotros lo suficiente al mismo tiempo, que recordarás que dijimos que Dios extendió su amor a la raza humana, con la idea de que esperaba amor a cambio. Ahora estamos viendo esto en la actitud de este siervo hacia su familia. Él está mostrando su amor por ellos al renunciar realmente al resto de la libertad de su vida y aceptar ser un siervo. Por ese amor, está bien, ahora pensamos que eso es horrible. Cuando pensamos en términos de un ser humano que realmente acepta ser un esclavo el resto de su vida porque ama a su familia, pero escucha, el Señor Jesús hizo mucho más. Ahora si tienes Filipenses capítulo 2, baja al versículo 5, donde Pablo escribe, tengan este sentir en ustedes que también estuvo en Cristo Jesús. Ahora recuerdas, hace varias semanas te mostré que al ser creados a imagen de Dios, se nos dio una mente y cada persona de la deidad tenía una. ¿Recuerdas eso? Ahora aquí está la mente atribuida a Dios el Hijo. Tengan este sentir en ustedes que también estuvo en Cristo Jesús, quien, hablando de Jesús, estando en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora eso suena como palabrería para nosotros, pero si tienes un margen o nota al pie, creo que lo explicará. Y todo esto dice que Él era Dios, Él es Dios, y no hay duda al respecto. Muy bien, entonces el versículo 7. Pero a pesar de que Él era Dios, a pesar de que Él era el Creador omnipotente y omnisciente, se despojó de sí mismo, de toda reputación, y tomó la forma de qué? Siervo. ¿Ves? Justo exactamente como este joven judío allá en Éxodo, Él acepta ser nada más que un siervo. Bueno, ¿por qué razón? Por el bien de ti y de mí, ¿ves? Muy bien. Así que tomó la forma de un siervo y fue hecho a la semejanza de los hombres. Ahora, no dice que fue hecho como los hombres, fue hecho a la semejanza de los hombres. Esa fue la gran diferencia. Entonces el versículo 8, hallado en forma humana, condescendiendo a convertirse en un hombre, el mismo Dios creador rebajándose, como dice la Escritura en otro lugar, un poco más bajo que los ángeles, y así se humilló y se hizo obediente, no solo 40, 50 o 60 años de servidumbre, sino que se hizo obediente hasta que la muerte, y se hizo obediente hasta la muerte, no solo una muerte ordinaria, no solo una muerte rápida por ejecución, sino que la suya fue una muerte que fue la más horrible jamás concebida, creo, en la raza humana, la muerte de la cruz. La crucifixión está más allá de nosotros. Tú y yo en este siglo XX no podemos imaginar cómo era la crucifixión y sin embargo fue esa muerte la que Jesús estaba dispuesto a sufrir y atravesar por una sola razón, porque nos amaba. Y esa fue la elección que se le dio. Siempre me gusta señalar, ¿tenía que hacerlo? No, no tenía que hacerlo. Dios no tenía que redimirnos. Podría habernos dejado ir o simplemente podría haber eliminado a la raza humana de la experiencia de la tierra y olvidarse de ella. Pero, lo hizo porque nos amaba. Bien, ahora volvamos rápidamente. Solo nos quedan 3 o 4 minutos. Volvamos al capítulo 3 de Génesis nuevamente. Y así encontramos que Adán, a pesar de que amaba a su Creador, estoy seguro de que Adán disfrutaba esos momentos de comunión en la frescura de cada día. Pero, ¿a quién amaba realmente? A esta hermosa ayuda que Dios le había dado. Y recuerda,
Ella era una mujer perfecta, él era un hombre perfecto, y había estado con ella tanto tiempo que no quería perderla. Y así, lo que pienso, más que su rebelión abierta contra Dios, no creo que Adán se volviera ferozmente obstinado. No creo que Adán de repente tuviera un aspecto horrible que encontramos en Caín un poco más tarde, pero fue solo, circunstancias donde Adán eligió, y en este caso tuvo que elegir entre esta hermosa criatura, esta esposa que Dios le había dado, que ya había sellado su condición, y en lugar de perderla y permanecer obediente, él, consciente de su propia voluntad y elección, eligió quedarse con Eva. ¿Y qué hizo? Comió. Pero sin embargo, fue en absoluta violación de la palabra de Dios. Y así aquí está el comienzo de todo el dilema humano. Y en nuestra próxima media hora mostraremos que tan pronto como Adán comió, inmediatamente comenzó el proceso de muerte en su ser físico, el funcionamiento completo de las células comenzando a morir más rápido de lo que están. Lo producido en el cuerpo comenzó ahora para Adán. Por supuesto, tomó 939 años, pero sin embargo, después de 939 años, ¿qué pasó? Murió. No habría tenido que hacerlo, pero en el momento en que comió, veremos esto en nuestra próxima media hora. Romanos nos dice que el pecado y la muerte vinieron a la raza humana en el momento en que Adán comió. Además de eso, inmediatamente perdió la comunión con su Creador. Eso no fue algo que sucedió más tarde, fue inmediato. En el mismo momento, su alma, como vimos hace unas semanas, esa parte de su mente, voluntad y emoción, esa parte de la personalidad de Adán, inmediatamente se convirtió en una naturaleza pecaminosa, inmediatamente adoptó una actitud pecaminosa y rebelde contra Dios. Y, si pudiéramos comprender esto una vez, que no somos pecadores por lo que hacemos. Tengo mucha dificultad para convencer a muchas personas de que, mira, no eres un pecador porque hayas hecho esto, o porque hayas hecho aquello, o por lo que no has hecho. Somos pecadores porque somos hijos de Adán, y por eso señalé lo mejor que pude hace unas semanas que todos estábamos en Adán, y es por virtud del pecado de Adán que tú y yo nacemos pecadores. Bueno, lo retomaremos la próxima semana. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas ser parte de nuestra audiencia en el estudio, llama al 1-800-369-7856. Ese es 1-800-369-7856. O, si deseas una copia del estudio bíblico de hoy en cinta, envía tu donación de $5 o más a Les Feldick Ministries, Quinta, Oklahoma, 74552.